RCR, la red que comunica y une al Perú. Y a esta hora es grato presentar al ingeniero Ismael Benavides. En su momento ha sido ministro de Agricultura y también ministro de Economía y Finanzas. Le agradecemos la gentileza que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Qué gusto saludarlo, ingeniero Benavides, muy amable. Muchas gracias, el gusto es mío, señor Hernández, y gracias por la invitación y un saludo a los oyentes de RCN. ¿Cómo está analizando la situación que se está registrando en Ica, ¿no? Hoy están ingresando a un tercer día de paralización con acciones de violencia, ¿no? En estos momentos se están bloqueando varios tramos de la Panamericana Sur. ¿Cuál es el análisis que tiene usted sobre estos hechos? Mire, yo simpatizo con los huelguistas que son los trabajadores agrarios pues reales y que están siendo explotados por servicios y por algunas empresas que no cumplen con sus obligaciones sociales. Sin embargo, yo creo que detrás de esto también hay una intentona de desestabilizar al sector agrario, desestabilizar al país, de parte de grupos violentistas, porque eso es lo que estamos viendo. El trabajador del campo busca trabajar, busca generarse ingresos, y aquí lo que estamos viendo es una gente que está manipulada y obviamente llevada hacia acciones de violencia, atrás de los cuales también vienen vándalos que hacen pillaje, rompen instalaciones públicas y privadas y roban descaradamente en toda la zona de Ica. Y ahora yo creo que lo importante es establecer el diálogo y que se logren soluciones concretas, porque lo normal pues en una discusión colectiva, digamos, es primero instalar una mesa de negociación, después se hacen las negociaciones y se llega a un acuerdo. Y si no se llega a un acuerdo, pues hay una paralización. Aquí ha sido al revés. Aquí se empezó con la violencia, no solamente a los agricultores, sino a las decenas de miles de gente que vienen desde el sur del Perú, desde Tacna hacia Lima, que han sido afectadas, personas de la tercera edad, niños, etcétera, sin ninguna conmiseración por parte de la gente violenta. Yo creo que aquí lo que hay que hacer es poner paños fríos, llegar a acuerdos y proceder para que continúen las actividades que son tan importantes para el Perú. Ahora, en esa línea de análisis que usted traza, ingeniero Benavides, entonces estamos frente a un problema de informalidad por parte de malos empresarios y también el incumplimiento de lo que señala específicamente la Ley de Promoción Agraria por los malos empresarios. Ese es el tema de fondo. Bueno, esa es una parte. ¿Ya? Otra parte es esta, porque por las mismas razones podríamos acusar al Estado peruano que no deposita lo que retiene a sus empleados por las AFPs, las CTS, etcétera, no les paga sus jubilaciones. Y no les hace contratos dignos con los CAS. Así que en todos lados hay gente que no cumple la ley, empezando con el Estado peruano. Y yo creo que igual en el sector agrario como en otros sectores, lamentablemente hay mucha informalidad. Y usted sabe que nuestro país es 70% informal y con la pandemia probablemente llegue a 80%. Eso no es excusa. Eso no es excusa. La mayoría de empresas agroexportadores cumplen con todos sus requerimientos de la ley para los beneficios sociales, los salarios de la gente. Aquí hay unos cuantos que son aprovechadores, son informales y están pagando justos por pecadores. Eso es lo que está ocurriendo. Ahora, ¿cuál es la labor que cumple SUNAFIL? Porque, si bien es cierto, ¿no?, hay un número pequeño de malos empresarios, ¿no? Pero ahí está, y ahí debe estar presente la labor de SUNAFIL. ¿Por qué no se ha realizado? Exactamente. SUNAFIL se dedica a fiscalizar a los buenos empresarios. Pierde tiempo en eso cuando lo que tiene que estar haciendo es fiscalizando a los informales, aquellos que contratan en los servicios
en el Álamo, esta zona famosa donde se reúnen los trabajadores para salir al campo, en Ica. En fin, ahí tiene que fiscalizar y ahí tiene que dedicar su tiempo, no a las empresas formales. Las empresas formales están además obligadas por sus compradores de afuera a cumplir con las leyes, porque vienen y les revisan les hacen auditorías sociales, auditorías de cumplimiento de sus obligaciones salariales y sociales, en fin, una serie de aspectos. Pero las empresas generalmente medianas, pequeñas, son las que no cumplen, y estas son las que abusan. Ahora, yo creo que hay que poner las cosas también en contexto. Todo el mundo habla de la agroexportación, que nos ha dado muchas felicidades al Perú. Hemos sido primeros en mundiales en la exportación de espárrago, igualmente somos segundos en la exportación de palta, etcétera, etcétera. Pero, y eso ha sido gracias pues a tener unas normas claras, una ley que ha durado más de 20 años y que ha permitido este desarrollo importante que ha generado muchísimo empleo. Yo me pregunto, ¿por qué va la gente a Ica? ¿Va porque es una porquería? ¿Va porque es un desastre Ica? No, va a Ica desde Pucallpa, desde Puno, desde todo el Perú a trabajar a Ica porque hay trabajo. Se generan sus buenos salarios, los ingresos familiares entre esposa y algún hijo que trabaja superan los 4.000, 5.000 soles, y eso ha permitido el desarrollo de una clase media importantísima en Ica, y que la pobreza sea 3%, mientras en el resto del país es 20%. Entonces yo creo que tenemos que poner las cosas en perspectiva. A los malos empresarios, sancionarlos y duramente, con penas importantes que los obligue a cumplir con la ley. Y SUNAFIL tiene que dedicarse a eso y no a perseguir a los formales, perder tiempo en eso. Tiene que estar dedicada a formalizar y a ver cómo se continúa ordenando el sector agrario, no solamente en Ica, sino en todo el país. Ahora, usted señalaba algo muy puntual, que lo que ha significado la agroexportación para nuestro país, ¿no? Ese círculo virtuoso que se ha generado. Y en el caso particular de Ica, naturalmente las cifras, no dichas por observadores, sino por el propio Instituto Nacional de Estadística e Informática, donde destaca que la empleabilidad en Ica casi llega al 100%. Y adicionalmente hay temporadas donde hay mucha migración que llega a Ica precisamente para empleo, ¿no? Y aquí hay otro problema, ¿no? Porque ahora hay voces que dicen, no, hay que dejar sin efecto la ley de promoción agraria, ¿no? El problema no es la ley, ciertamente, ¿o me equivoco? Efectivamente, el problema no es la ley. En los países desarrollados hay un dicho muy sabio: si no está malogrado, no lo cambies. Y efectivamente, la ley agraria ha dado resultados positivos, muy positivos, en cuanto a generación de empleo, reducción de pobreza, no solamente en el propio agro, sino todas las industrias y actividades conexas, los talleres, los transportistas, la gente que vende productos para el agro, en fin. Y todo esto ha generado también que uno ve en ella pues un movimiento comercial muy intenso que beneficia también a todos los comerciantes, a la gente que da servicios en ICA. Entonces la ley agraria ha funcionado, ha sido exitosa, nos ha dado muchas satisfacciones al país, porque mientras todas las actividades se tuvieron que parar recientemente con la pandemia, la agricultura continuó. La gente continuó trabajando con todos los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud y ha continuado generando empleo y divisas para el Perú. Imagínense qué hubiera sido si hubiera parado la agricultura en Ica por la pandemia. Entonces hay que reconocer las cosas buenas. Y aquí lo que se está tratando de hacer por medios de prensa ignorantes de la realidad nacional que vive en una burbuja aquí en Lima, es satanizar al agro y a las empresas agrícolas, cuando lo que hay que hacer es continuar avanzando, continuar formalizando y vamos a continuar mejorando y creando más empleo. Usted ha sido ministro de Estado y al inicio de la conversación nos indicaba que
no hay ninguna justificación para no entrar a una mesa de negociación, ¿no? ¿Le preocupa la inacción de parte del gobierno, de parte del Estado? Absolutamente, absolutamente, y le dan tan poca importancia al tema que mandan viceministros en vez de ministros a conversar con la gente inca. Eso también es un poco desdeñar tratar de menos a la gente inca. Eso no puede ser. Este es un problema importante, porque no solamente, como dije al principio, afecta a Ica, está afectando a todo el sur del país. Y cuidado que aquí, que en Lima pues empiecen a generar escaseces, han paralizado el despacho, el transporte de gas desde Plus Petrol hacia Lima, todos los alimentos que vienen del sur, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que el gobierno no ha actuado. Y la policía, por supuesto, que está en una especie de shock después de esta bárbara poda de generales innecesaria e ilegal del gobierno. Bueno, ahí tenemos la combinación perfecta para que los vándalos actúen, para que haya violencia y destrucción y no se lleguen a negociaciones constructivas, que es el rol que tiene que tener el Estado. O sea, ¿usted considera que sentarse en una mesa e iniciar un proceso de negociación puede dar resultados de inmediato, pero hay que conversar? Hay que conversar, y la SUNAFIL tiene que estar presente y tiene que presentar un plan concreto de cómo va a actuar para ir formalizando todo lo que falta por formalizar en la agricultura en Ica. Y no solamente en Ica, porque tiene que trabajar a nivel nacional en La Libertad, en Lambayeque, en Piura, donde se está desarrollando la agricultura moderna. Y también ayudar a los pequeños agricultores. Cuidado, la agricultura de exportación, la agroexportación es apenas 10% de las tierras cultivables del Perú, 10%. El resto está en manos de pequeños agricultores que están abandonados por el Estado, que están en condiciones de pobreza o extrema pobreza porque no tienen cómo cultivar su tierra, y el Estado también los tiene abandonados. Yo creo que aquí hay una doble tarea: resolver estos problemas formalizando el agro moderno mucho más, y ayudar al pequeño agricultor, que es el hombre que está abandonado a su suerte en todos los valles de la costa, la sierra y la selva. Ingeniero Ismael Benavides, yo le agradezco infinitamente esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido grato conversar con usted, muy amable. Muchas gracias, muy buenos días. RCR, la red que comunica y une al Perú.